Ya, sí, ¿verdad? Ya, Ya, listo, empecemos. ¿Sí se está compartiendo? Sí, sí. Ya. ya. Buenas noches con todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la demanda de petición de herencia. Primero vamos a hablar sobre los fundamentos de hecho. Y tenemos de que Carmen Villanueva Campos fue la mamá de 9 hijos. Ella, ay, perdón, pero creo que de nuevo. Ya, no te preocupes. Ya, ahora sí. Ya se puso otra vez. Sí, está grabando. Ujú. Ya, buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar sobre nuestra demanda de petición de herencia y vamos a empezar con los fundamentos de hecho. Tenemos primero de que Carmen Villanueva Campos fue la mamá de 9 hijos. Ella era dueña del 55% de algunos inmuebles que forman parte de su herencia. Antes de fallecer, hizo un testamento ante el notario Wilson Canelo Ramírez con número 305 y luego la modificó con otro testamento, el número 493. Ambos están registrados en el Registro Público de Lima. En estos testamentos, Carmen Villanueva indicó que tenía el 55% de acciones y derechos sobre sus bienes y que dejaba su herencia a 8 de sus hijos, excluyendo a una, que fue Carmen Zoila Villanueva. Y aclaró que la desheredaba, es decir, la dejaba fuera de la herencia por maltrato e injurias. El 4 de julio del 2012 falleció Carmen Villanueva Campos y desde ese momento los 8 hijos nombrados como herederos empezaron a ejercer su derecho sobre los bienes. Los hijos de la desheredada, es decir, los nietos de la causante, que en este caso es Eduardo Ángel, Vanessa y Abraham Arturo, presentaron una demanda de petición de herencia y ellos solicitan que sean reconocidos como herederos por representación de su madre, participar en la herencia junto con sus tíos en la parte que le hubiese correspondido a la mamá y que la sentencia se inscriba en los registros públicos, en lo cual los hermanos demandados, o sea, los 8 herederos, se opusieron diciendo que los hijos no son herederos forzosos, los nietos, perdón, no son herederos forzosos, que no hay en este caso representación porque la madre sigue viva y que mientras la desheredación no sea declarada válida por un juez, los hijos no pueden reemplazar a su madre en la herencia. En la discusión principal es saber si los nietos pueden heredar en lugar de su madre desheredada, aunque ella todavía viva, y antes de que un juez confirme si la desheredación es válida o no. Y también se debe analizar si la causa de la desheredación fue válida o si se hizo sin cumplir los requisitos legales. Bueno, voy a dar pase a mis compañeros para que sigan con la exposición. En el siguiente subtítulo tenemos los fundamentos jurídicos. Nos habla sobre el derecho de petición de herencia. Conforme al artículo 664 del Código Civil, el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera le pertenecen y se dirige contra quienes lo poseen, en todos o parte a título sucesorio, para excluirlos o para concurrir con ellos. Derecho de representación sucesoria. De acuerdo con el artículo 681 del Código Civil, por la representación sucesoria, los descendientes tienen derecho a entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste correspondía si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación. Doy pase a mi compañero. Siguiendo con los fundamentos jurídicos, tenemos herederos forzosos y derecho a la legítima. Conforme el artículo 724, son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes. Asimismo, el artículo 725 establece que la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Es por ello que Carmen Zoila Iñón Villanueva, como hija de la causante, era heredera forzosa. Al ser desheredada, sus descendientes ejercen el derecho de representación y por tanto mantienen la calidad de herederos forzosos de la causante Carmen Villanueva Campos. Asimismo, tenemos las causales de la y efectos de la desheredación
conforme el artículo 742 del Código Civil, establece que por la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. El artículo 744, en el inciso 5, señala que como causal de desheredación de los hijos, el maltrato de obra o injuria grave al ascendiente, la testadora había invocado esta causal para desheredar a Carmen Zoila y Ñoñán Villanueva. Sin embargo, el artículo 750 del Código Civil establece que el desheredado conserva el derecho de exigir alimentos al causante, salvo el caso del artículo 744, inciso 1 y 2. Eh, Asimismo, el artículo 749 del Código Civil establece que el desheredado y sus herederos pueden contradecir judicialmente la desheredación dentro del plazo de 2 años contados desde la apertura de la sucesión. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, tenemos la vía procedimental. En este caso de petición de herencia se tramita como proceso de conocimiento conforme al artículo 664 del Código Civil, pues se busca reconocer la calidad de heredero y adjudicar bienes hereditarios. De acuerdo con el artículo 475 del Código Procesal Civil, el juez competente es el juez especializado en lo civil del lugar donde se abrió la sucesión, o sea, el domicilio del causante al momento del fallecimiento. Este proceso permite al demandante acreditar su derecho hereditario y obtener reconocimiento judicial para participar en la masa hereditaria. Hacer un proceso de conocimiento comprende etapas de demanda, contestación, pruebas, audiencias y sentencia, permitiendo así el debate probatorio amplio. Doy pase a mis compañeros. Bien, seguimos con lo que son los medios probatorios. Como primer medio probatorio tenemos la partida de función de la señora Carmen Villanueva Campos. Esto con la finalidad de acreditar el fallecimiento del causante el día 4 de julio del 2012 y de esta manera también aperturar la sucesión hereditaria conforme señala el artículo 660 del Código Civil. También tenemos las partidas de nacimiento de Eduardo Ángel Norcott y Noñán, Vanessa Juliana Norcott y Noñán, Arturo Norcott y Noñán. Esto con la finalidad de acreditar que los demandantes son hijos de la señora Carmen Zoila y Noñán Villanueva. También tenemos la partida de nacimiento de la señora Carmen Zoila y Noñán Villanueva, que acreditan que los demandantes son hijos de doña Carmen Zoila y Noñán Villanueva y por tanto nietos de la causante doña Carmen Villanueva Campos, para ejercer el derecho de representación sucesoria previsto en el artículo 681 del Código Civil. También tenemos la copia certificada del testamento público cerrado número 305 y del testamento modificatorio número 493, otorgados ante el notario Wilson Canelo Ramírez. La presentación de estos documentos tiene la finalidad de mostrar la autenticidad y el contenido de los testamentos otorgados por la causante. Le doy paso a mi compañera. Bueno, continuando los medios probatorios, tenemos la copia literal de la partida número 23-1398-20 del registro de testamentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que demuestra la inscripción registral y la vigencia de los testamentos otorgados por el causante para demostrar su validez. Asimismo, también la copia certificada de los títulos de propiedad de los bienes que conforman la masa hereditaria, la cual tiene como objetivo identificar los bienes que integran el patrimonio sucesorio y acreditar la posesión. De igual manera, el inventario valorizado de los bienes que conforman la masa hereditaria, con la finalidad de determinar la composición total del patrimonio hereditario y establecer la cuota que corresponde a cada heredero, incluyendo la porción que corresponde a los representados por derecho de representación. Y por último, las declaraciones testimoniales del señor José Iñoñán Villanueva y la señora Margarita Villanueva Campos, para demostrar la buena relación que existía entre la testadora y su hija Carmen Zoila Iñoñán Villanueva, además que nunca existieron hechos graves que justifican la desheredación. Y por último tenemos los anexos. Como anexos tenemos la copia simple del documento nacional de identidad del demandante Eduardo y quien actúa en representación de sus hermanos menores. Copias certificadas de las partidas de nacimiento de Vanessa, Abraham y Ñoñán para acreditar su condición de menores de edad.
copia certificada de la partida de defunción de Carmen Villanueva Campos, copias certificadas de las partidas de nacimiento de Eduardo Ángel, Vanessa Guiliana y Abraham Arturo, copia certificada de la partida de nacimiento de Carmen Zoila Ñoñán Villanueva, copia certificada del testamento público cerrado 305, asimismo la modificatoria 493, otorgada ante el notario Wilson Canelo Ramírez. Copia literal de la partida número 23 13 98 20 del registro de testamentos de la SUNAR, copia certificada de los títulos de propiedad de los bienes que integran la masa hereditaria, el inventario valorizado de los bienes que conforman la masa hereditaria y por último la constancia de habilitación profesional de la abogada. Eso sería todo, gracias. Mm.